¿Cómo habla Dios al ser humano y cómo podemos escuchar su voz hoy? Los invito a recorrer uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum, cuyo nombre significa la palabra de Dios. Aunque fue promulgada hace más de 60 años, sigue teniendo una enorme actualidad porque responde a preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo habla Dios? ¿La Biblia es suficiente? ¿Qué relación existe entre la Biblia y la tradición? ¿Quién interpreta correctamente las Escrituras? ¿Por qué los católicos debemos leer la Biblia? Muchas veces pensamos que la Biblia es simplemente un libro antiguo. Sin embargo, la Iglesia nos enseña que es mucho más. Es el testimonio de un Dios que quiere estar en diálogo con la humanidad. Hoy vamos a recorrer este documento en un lenguaje sencillo y descubrir por qué sigue siendo tan importante. Capítulo 1. La revelación. La primera gran idea de Dei Verbum es muy simple. Dios no permaneció escondido. Dios quiso darse a conocer. Desde la creación, pasando por Abraham, Moisés y los profetas, fue preparando a su pueblo para el momento culminante de la historia. Ese momento es Jesucristo. Y aquí encontramos una de las enseñanzas más importantes del documento. Jesús no solamente trae una revelación, Jesús es la revelación de Dios. Quien quiere conocer a Dios debe mirar a Cristo, sus palabras, sus gestos, sus milagros, su entrega en la cruz, su resurrección. En Jesús conocemos quién es Dios y cuánto nos ama. Además, el documento enseña que la revelación terminó con Cristo y los apóstoles. No habrá una nueva revelación pública. La misión de la Iglesia consiste en custodiar, comprender y anunciar esa revelación. Capítulo 2. La transmisión de la revelación. Aquí aparece una pregunta frecuente. ¿Por qué los católicos hablan de Biblia y tradición? La respuesta es sencilla. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, los apóstoles predicaban. La fe cristiana nació escuchando. Luego comenzaron a escribirse los evangelios y las cartas apostólicas. Por eso la Iglesia enseña que la palabra de Dios llega a nosotros por dos caminos inseparables. Primero, la Sagrada Escritura. Segundo, la Sagrada Tradición. La tradición no son simples costumbres, es la transmisión viva del Evangelio realizada por los apóstoles y sus sucesores. Ambas tienen una misma fuente, Dios, y ambas forman un único depósito de la fe. ¿Quién tiene la misión de interpretarlo auténticamente? El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con él. No están por encima de la palabra de Dios, están a su servicio. Capítulo 3. La inspiración y la interpretación de la Biblia. Este capítulo responde a otra pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? La respuesta es doble. La escribieron autores humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo. Dios respetó su cultura, su idioma, su personalidad, su forma de expresarse. Por eso encontramos poesía, historia, parábolas, profecías y cartas. Para interpretar correctamente la Biblia debemos considerar el contexto histórico, el género literario,
la intención del autor y además leerla dentro de toda la fe de la Iglesia. Una frase importante de Dei Verbum es que la Escritura debe ser interpretada con el mismo espíritu que fue escrita. No basta leer un versículo aislado, es necesario comprender el conjunto del mensaje. Capítulo 4. El Antiguo Testamento. A veces alguien pregunta, ¿el Antiguo Testamento quedó sin valor? La respuesta es no. El Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. En él encontramos la historia de la salvación, los patriarcas, los profetas, los salmos, la sabiduría de Israel. Todo eso prepara la llegada de Cristo. La Iglesia no elimina el Antiguo Testamento, lo comprende a la luz del Nuevo. Las promesas encuentran su plenitud en Jesús. Capítulo 5. El Nuevo Testamento. Aquí el documento destaca especialmente los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Iglesia afirma su origen apostólico y su valor histórico. Los evangelios comunican fielmente aquello que Jesús hizo y enseñó para nuestra salvación. También forman parte del Nuevo Testamento los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas y el Apocalipsis. Todos ayudan a conocer mejor a Cristo y a la vida de la Iglesia naciente. Capítulo 6. La Biblia en la vida de la Iglesia. Este capítulo tiene una enorme actualidad. La Iglesia pide que todos los fieles tengan acceso a la Biblia, no solamente sacerdotes y religiosos, todos. Se alienta la traducción de las Escrituras, su estudio, su enseñanza, su lectura en familia, su meditación personal. Los sacerdotes deben alimentarse de ella. Los catequistas deben conocerla. Los teólogos deben estudiarla. Los padres de familia deben transmitirla. Los jóvenes deben descubrirla. Hay una frase muy conocida inspirada en la tradición de San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. La Biblia debe ser el alimento espiritual del cristiano. ¿Cuál fue la gran novedad de la Dei Verbum? Antes del concilio, muchos católicos tenían poco contacto con la Biblia. Dei Verbum impulsó una verdadera renovación bíblica. Más traducciones, más estudios, más grupos de lectura, más participación de los fieles. La Iglesia recordó que la palabra de Dios pertenece a todo el pueblo de Dios. Quisiera terminar con una reflexión. Vivimos en un mundo lleno de información. Miles de mensajes llegan a nuestro teléfono todos los días. Opiniones, noticias, videos, redes sociales. Pero en medio de tanto ruido, corremos el riesgo de olvidar escuchar la voz más importante, la voz de Dios. Dei Verbum nos recuerda que Dios no está callado, sigue hablando, habla en la creación, habla en la historia, habla en la Iglesia, pero sobre todo habla en Jesucristo y en las Sagradas Escrituras. Quizás muchos de nosotros tenemos una Biblia en casa, tal vez está guardada en una biblioteca,
Tal vez hace años que no la abrimos. El Concilio Vaticano II nos invita a redescubrirla, no para buscar frases aisladas, no para ganar discusiones, sino para encontrarnos con Cristo vivo. Leer la Biblia unos minutos cada día, escuchar el Evangelio dominical, meditar la palabra en familia, participar de la liturgia, son pequeños gestos que pueden transformar toda nuestra vida. Dei Verbum sigue siendo una invitación actual. Escuchar la palabra de Dios con respeto, creerla con fe, vivirla con alegría y anunciarla con esperanza. Porque como enseña la Iglesia, la palabra de Dios no pertenece al pasado. Es una palabra viva que sigue iluminando nuestro presente y construyendo nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Que el Señor nos conceda la gracia de amar cada día más su palabra y hacer de ella una luz para nuestro camino. Que Dios te bendiga.